afecta en el día a día. Y para ello vamos a hablar con Mónica Muñoz Nájar. Ella es economista, pertenece a la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, con quienes vamos a aclarar este asunto. ¿Qué debemos esperar los peruanos? ¿Cómo nos afecta en el día a día? ¿Y cómo nos afectará durante los próximos meses? ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Martín, gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente, sí. Estos anuncios acerca de que ya estamos en recesión, al final se vuelven discusiones de si estamos o no estamos. Son categorías que a la larga se pueden ir ajustando más adelante, pero lo cierto, como dices tú, es que el crecimiento va a ser o nulo o muy cercano a cero, pero para el lado negativo. Así que estamos hablando de un crecimiento que no es suficiente para dos cosas. Aquí nos afecta directamente en dos cosas. La primera, la más directa, es el empleo. Cuando uno tiene, un bajo crecimiento económico, hay mucha menos necesidad de contratar trabajadores. Pensemos todos los que tienen una tienda, han trabajado en una tienda, han trabajado en un restaurante. Si no hay clientes, no necesitas tantos trabajadores. Eso pasa para toda la economía. Entonces, si estamos hablando de que hay bajo crecimiento o no hay crecimiento, entonces no necesitas contratar más gente. Así es. Se estima que un punto del PBI son más o menos 400.000 puestos de trabajo. Así que imagínense, ¿no? De crecer 3% a crecer 0, entonces estamos perdiendo casi 1 millón de puestos de trabajo. Y no solo eso, porque la población económicamente activa crece permanentemente. Entonces, hay jóvenes que van dejando los centros educativos o si acaso se dedicaron a una carrera técnica o así no hayan estudiado nada, ingresan al mercado laboral. Y si no se crece y la empresa no contrata, el número de desempleados aumenta permanentemente. Sí, y aquí en Perú el tema, los jóvenes siempre son los más afectados por estas situaciones, como bien dices tú, son los que tienen menos experiencia. Pero en Perú, más que el desempleo, lo que aumenta es el subempleo y la informalidad, ¿no? Entonces lo que tenemos es, la informalidad creció mucho con la pandemia, las personas que trabajan por lo bajo, porque Perú no tiene una red de protección social. A diferencia de otros países, si tú te quedas sin chamba, puedes ir, digamos, al Estado y pedir que te den algunos bonos, algunos vouchers. Acá en Perú no tienes eso, entonces si no trabajas, en verdad no comes. Por eso es que hay mucha informalidad, mucha gente sale a trabajar como puede. Y el subempleo, de hecho, ha subido bastante. Los últimos reportes del INEI indican que el subempleo ya es la mayoría de casos de empleo en el Perú. Más de la mitad de trabajadores son subempleados, que significa que están chambeando, están trabajando una jornada completa a la semana, pero ganan menos del sueldo mínimo. Estamos hablando de una situación más precaria. Sí. Hablamos del desempleo y el subempleo, pero aquellos que igual dentro del subempleo se da a sí mismo, vienen recibiendo un cierto ingreso. En medio de una situación de recesión o cuasi recesión, uno tiene menor capacidad adquisitiva, la plata que uno tiene en el bolsillo es menor mes a mes, ya sea en términos reales o en términos nominales. Bueno, los ingresos han subido un poco en los últimos 3 años, después del 2019. En algunas regiones todavía no se recuperan a niveles antes de la pandemia, pero digamos, en promedio ya se recuperó. Pero como dices tú, los precios han subido muchísimo en los últimos 2 años y medio. Entonces estamos hablando de que efectivamente en el bolsillo tú sientes menos plata, ¿no? Tal vez estás ganando lo mismo o muy parecido a lo del 2019, pero como todo está más caro, en la práctica puedes comprar menos. El poder adquisitivo en Perú se ha reducido un 20% en los últimos 2 años. Así que si, por ejemplo, costaba 100 soles para comprar algo, ahora este año es como si te alcanzara para 80 soles, ¿no? Así que estamos hablando efectivamente de un golpe bastante fuerte para la economía. Lo segundo, Martín, que te quería comentar, cómo nos afecta ya a nivel de país y obviamente también a personas individuales, es en la pobreza. Si no hay chamba, si no hay empleo, aumenta la pobreza y la pobreza está vinculada a una serie de condiciones negativas en salud, en educación y sobre todo la condición de vida de los niños, ¿no? Tenemos anemia, desnutrición crónica. La anemia, en el último reporte del INEI, se ha incrementado en las ciudades, que eso no pasaba hace muchos años. En las ciudades hay más niños con anemia. Y la desnutrición crónica también se está incrementando en las ciudades. Así que se está dando esta situación de hambre que era algo que no se daba hace mucho tiempo en el país. Digamos que la pobreza medida en términos monetarios, al menos hasta el 2022, implicaba que una persona tuviera al mes 415 soles. Esa era la línea de la pobreza. Es decir, por debajo de eso, pobre o extremo pobre, y en esa línea o un poquito por encima de ella, vulnerable. 415 soles, que es lo que cuesta al mes el mínimo de la canasta de consumo, ya sea de alimentos o no alimentos, ¿no? Y es muy probable que efectivamente, hasta donde habíamos llegado, que era reducir la pobreza al 20% de la población,
llegue ahora al 30%. Es el cálculo, es decir, la pobreza va en aumento. Fue un golpe fuerte el de la pandemia, pero luego de la misma no nos hemos recuperado. Y una de las maneras de evitar la pobreza y que se reactive la economía es que el consumo aumente. Y para ello el crédito tiene que ser de fácil acceso. ¿Tú crees que en este momento de recesión habrá crédito, se soltará el crédito, será fácil pedir un préstamo o todo lo contrario? Sí, en Perú la inclusión financiera ha venido aumentando significativamente en los últimos años, sobre todo movida por el tema de las billeteras móviles, y ahí se están dando una serie, ya Peplín, todas estas billeteras están ayudando, digamos, a que más personas se puedan ver insertadas en el mercado financiero, que es bien importante, porque aquí en Perú, como la gente no tiene mucho historial crediticio, entonces no acceden tan fácil a préstamo, porque para una institución financiera es difícil prestarle a alguien que no sabe si de verdad te va a pagar. En general no se espera que haya una contracción, digamos, en las facilidades o en el acceso, pero sí el tema de que la tasa de interés es mucho mayor para cuando uno se saca un préstamo, que lo que era hace un año o hace 2 años, sí. Eso ha restringido bastante cuántas personas quieren pedir un préstamo, cuántas empresas quieren pedir un préstamo. Ahora sí. Lo que el gobierno ha venido manejando todo el año ha sido un programa que se llama Impulso Mi Perú, que es para las MIPES, en el cual es como una activa, digamos, para las MIPES, donde se pueden acceder a capital de trabajo. Ese programa, por ejemplo, es súper interesante, pero no ha tenido todavía tanto éxito porque las MIPES no están postulando a sacar los préstamos. Sí. Así que por ahí el Estado ya ha puesto facilidades, también en el marco de Compunche Perú, en Agrobanco para los agricultores, pero en general para las personas, digamos, los de a pie, que no tenemos acceso a estos créditos del Estado, no es que sea más difícil acceder, pero la tasa de interés está un poco más alta. Sí, pero es interesante cómo los indicadores económicos dependen del balance de ciertos elementos en la economía, entre ellos la tasa de interés, por ejemplo, y la inflación. Es decir, la tasa de interés aumenta, la gente prefiere no pedirse préstamos, eso puede controlar la inflación, pero al mismo tiempo no ayuda en la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo hacer esa balanza? Es complejo. Y centrándonos nuevamente en el tema créditos y préstamos, en medio de esta recesión, ¿puede aumentar la tasa de morosidad? ¿La gente está teniendo problemas para pagar sus obligaciones? Han habido algunos reportes preliminares ya desde enero de este año, que sobre todo para las MIPES había habido unos incrementos en el retraso de los pagos. Igual en las proyecciones no se ha previsto una tasa de un incremento muy fuerte, porque efectivamente, digamos, la capacidad de los bancos de evaluar todavía se ha mantenido bastante buena. Entonces, en principio, no tenemos una cartera de préstamos de un montón de personas o de empresas de dudosa capacidad de repago, ¿no? Que eso es lo que en otros países a veces se tiene, cuando tú sueltas los préstamos y luego empieza a perderse la capacidad de repago porque muchas personas no pueden pagar. Acá, por suerte, el sistema financiero ha sido calificado como bastante sólido en ese sentido por varias instituciones internacionales, así que no habría tanto ese riesgo. Igual, para algunas personas individualmente, sí, sin duda. Probablemente tengan que programar reprogramaciones con los bancos o vayan a caer en morosidad, porque todavía la situación económica va a tomar un tiempo en recuperarse, Martín. Acá la proyección no es tan buena. O sea, para el próximo año tenemos fenómeno del Niño, que no sabemos, digamos, la intensidad, como decíamos, va a haber de todas formas, probablemente moderado, ojalá sea así, pero eso significa que entonces hasta marzo mínimo vamos a tener una actividad económica contraída. Y a partir de ahí recién empieza una cierta recuperación por rebote, básicamente, ¿no? Sí, no sabemos cómo vendrá el niño, pero sabemos que no estamos preparados. Tú tocas un tema fundamental, que es la expectativa. La expectativa juega un papel en la economía, el optimismo, cómo vienen las cosas a futuro. Por tanto, decido si invierto o no invierto. Este anuncio del ministro de Economía, ¿tú crees que al contrario va a hacer que la gente ahora que pensaba invertir un poquito, abrir su tiendita, pedirse un préstamo para ver en qué lo utiliza, empiece más bien a guardar su plata, cuidarla, no gastar, pensar que se vienen meses duros y por tanto, como dicen bien, provocar una profecía autocumplida, es decir, los meses a venir serán más duros que lo que podrían haber sido? Sí, yo creo que no se va a dar ese efecto en gran proporción, justamente porque, digamos, ya veníamos viendo la caída en la actividad económica durante meses, ¿no? Esto simplemente ha sido una declaración confirmatoria del ministro de Economía, pero las condiciones no es que hayan cambiado sustancialmente respecto a hace 2 meses cuando se empezó a tener la discusión de si estamos o no en recesión técnica.
Entonces, esto probablemente no sea un factor tan determinante. Lo que sí es cierto es que la confianza que supuestamente se tenía que empezar a recuperar este año no se ha recuperado. Hay meses en que sube, hay meses en que baja. La de 12 meses sí está ya en tramo optimista, pero la de 3 meses, que implica que si en 3 meses yo voy a invertir, todavía sigue en tramo pesimista. Así que estamos viendo de que en verdad eso no se termina de reactivar. Yo no creo que este anuncio empeore esa situación. Tampoco lo va a mejorar porque al final las medidas que está tomando el gobierno, que eso es lo que podría de verdad mejorar esa situación, no las estamos viendo como efectivas. Si uno mira el crédito suplementario, en verdad es bien difícil de realizar porque tiene casi 100 artículos. Sí. Entonces uno ve que en verdad no hay ninguna cosa que vaya a reactivar la economía, no hay ninguna cosa que vaya a reactivar la inversión privada sobre todo, ¿no? Se habla mucho de crédito suplementario por el tema de los bonos, el tema del fenómeno del niño, pero en verdad está bien difuso. Entonces no vemos medidas y sin medidas efectivas no hay confianza y por lo tanto no hay inversión. Es una cadena, sin duda. Y como parte de esta cadena, cuando hay recesión, hay menos movimiento en la economía, se cobran menos impuestos, el Estado recauda menos. Y por tanto, el efecto para los ciudadanos todos de a pie, ¿crees tú que sea el que los servicios públicos terminen siendo peores? Menos presupuesto para salud, para educación, para la construcción de vivienda de interés social. Es una excelente pregunta, Martín, porque efectivamente en algún momento en la ecuación algo tiene que ceder, ¿no? O voy a abrir menos colegios, o los colegios que tenía que reconstruir o que tenía que mejorar la infraestructura porque se están cayendo, no los voy a poder reconstruir, o las postas cuando tenía que comprar algo específico, un equipo, no lo voy a poder comprar, o baja en general la calidad del servicio porque se contrata menos personal, ¿no? Entonces, por algún lugar va a tener que ceder. En este momento hay muchos candados en los temas de personal. El Congreso, la verdad es que ha venido aprobando muchas leyes que van en contra de la estabilidad en los temas de personal, en los temas fiscales, digamos, respecto al personal público, y hay muchos contratos que son permanentes, así que probablemente por ese lado no se va a mover, sino se va a mover por el lado de que van a faltar insumos, va a faltar la reconstrucción, va a faltar el arreglo de cosas que se están malogrando, ese tipo de cosas en bienes y en infraestructura, ¿no? Tal vez en personal no tanto, pero sí, entonces ahí sí va a haber una dificultad. Para el próximo año probablemente se va a tener que romper la regla fiscal en algún momento y se va a tener que usar, digamos, mayores recursos de endeudamiento, y ahí se va a ver qué es lo que va a priorizar el Estado, a dónde le va a cortar, porque en algún lugar va a tener que cortar efectivamente, y si ya sentimos que no recibimos buena educación, buena infraestructura, buena salud, entonces probablemente eso vaya a empeorar un poco el próximo año. No es un panorama muy optimista y bueno, el optimismo también juega en esta ecuación económica como señalas. Ojalá las cosas mejoren para bien de todos. Muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado. Gracias.